Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Escuche bien. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Yo quiero que usted ore. Y voy a repetir las palabras que dije en el primer culto. Ore para que Dios le ministre a usted, al que esté a su lado, pero también a todo aquel que va a escuchar este mensaje. Le pido por favor que usted comparte esta palabra, porque es una palabra, hermano, que el Señor tocó mi corazón y que yo espero que nos toque a todos. Amén. Porque Pedro tiene una enseñanza grande para nosotros en este día, por medio de lo que fue su vida y su relación con Jesucristo. Padre, te doy gloria. Dejes sentir en este lugar. Agradezco tu presencia. Agradezco el amor que tú tienes por nosotros y la misericordia, porque no merecemos sentirte, Dios mío, ni que tú nos visites, pero en tu amor tú así lo haces. Gracias porque eres nuestra vida y nuestra fuerza. Necesitamos que tu palabra nos alimente, nos fortalezca, nos dirija por el camino correcto, Señor amado, hacia la voluntad tuya, que nos lleve al cumplimiento de tu voluntad en nuestras vidas. Sana, rompe las cadenas del enemigo, liberta, Dios mío, y trae salvación. Por Cristo Jesús y para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo estoy sumamente apasionado con esta palabra. Me he quedado atónito. Si hubiese convivido con él al leer al preparar este sermón, y la enseñanza maravillosa que tiene Cristo para cada uno de nosotros. Un punto que tiene esta historia es que nuestro Señor Jesucristo ya lo arrestaron, se lo llevaron, hermano. Ya usted sabe cómo a Cristo lo llevaban, azotándolo, acusándolo, vituperándolo. Y Pedro tenía una relación con Cristo bien especial, bien linda, porque Pedro era de los amigos íntimos de Cristo. Y Pedro era una persona como usted y como yo. Pedro era una persona común y corriente. Pedro era, quizás usted conoce ese tipo de personas que son así, uno le dice enloquillado, ¿verdad? Porque es una expresión bien criolla de aquí, le dicen enloquillado, porque Pedro actuaba sin pensar. Y yo no sé si usted ha tenido ese tipo de compañero que dice las cosas y dice, ay, metí la pata, después que... Ese era Pedro. Pedro era ese tipo de persona que actuaba sin pensar. Pero lo que me llama la atención es que el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho carne, escogió un hombre tan imperfecto como Pedro. Escogió un hombre tan loco como Pedro, para que fuese su amigo junto a él. Así que si escogió a Pedro, que me escoja a mí o a usted, pues es verdad, eso es aleluya. Damos gloria a Dios por eso. Así que mientras yo preparaba esto, el tema es aprendamos de Pedro el discípulo. El discípulo es el seguidor de Cristo, para que nosotros podamos ver dónde estamos, porque la palabra es para nosotros meditar qué necesitamos, amén. ¿Y por qué en la vida de Pedro ocurrieron tantas cosas? ¿Qué lo llevó a él a estar en este momento de la historia donde Cristo está siendo juzgado, está siendo vituperado, está siendo maltratado? Y Pedro está allí, y en esta escena, yo no sé si usted se lo puede imaginar, pero imagínense que Cristo está aquí frente al sumo sacerdote, y vamos a poner allá, en una esquinita por allá del templo, hay un fuego, una fogata, hacía frío, y allí estaban aquellos hombres que habían arrestado a Jesús, los alguaciles, los que lo habían maltratado, aquella grupo de hombres que quizás fue a arrestar a Jesús, estaban allí calentándose en un lugar, y vemos a Pedro, el que amaba a Jesús, que está en ese lugar.
Entonces el Espíritu Santo, cuando yo leí esto, me inquietaba ahí. Yo fui a recortarme en estos días donde el mejor barbero que hay, mi hermano, en Puerto Rico, nuestro hermano Carlos López, gloria al Señor. Sí, Carlos, aleluya, bendito el nombre. Tengo que darle a ver si me da un descuento, gloria al Señor. No es broma, hermano, es broma. Y yo le hablaba acá, le decía, oye, leí esta palabra y estoy intrigado. Esto me tiene a mí loco, el Espíritu Santo me tiene. ¿Qué hacía Pedro allí? ¿Qué hacía Pedro con la gente que estaba haciéndole daño al maestro? ¿Qué hacía Pedro allí? En el libro, no sé si es de Marcos, dice que estaba sentado, aquí dice que estaba de pie, pero estaba allí. Y cuando usted analiza un poco de un hombre que amaba a su amigo de corazón, que amaba a Jesús con el alma, que lo quería de verdad, gloria al nombre del Señor, aleluya, pero que espiritualmente no estaba como tenía que estar. Y a pesar de que estaba siguiendo a Cristo, en ese momento estaba en el lugar incorrecto. Estaba con las tinieblas y siguiendo a Cristo. El detalle es que esta situación nos puede pasar a cualquiera. En el mundo, hermano, en las iglesias, allá afuera, quizá hay alguien que me está viendo. Hay un montón de gente que ama a Dios, hermano. Y que lo ama, y cuando le dicen que ame a Dios, lo aman de verdad. Y quizás alguien se preguntará, pero ¿por qué si lo aman no le está sirviendo en el templo? Y hay una razón simple, que es la que nosotros tenemos que llevarnos clara el día de hoy. No es suficiente con que usted y yo amemos a Dios. Pedro es un reflejo de eso, porque usted y yo podemos estar amando a Dios, pero podemos estar caminando por lugares que no tenemos que estar. Usted y yo podemos amar a Dios con el alma y llorar, literalmente, por la pasión que tenemos por el Señor, pero podemos estar en el lugar incorrecto, negando a nuestro amigo porque espiritualmente no estamos saludables. Porque nuestra comunión con Él no ha sido la mejor. Y esto es simple y sencillo. El Señor Jesús es la vida. Y para usted estar vivo espiritualmente tiene que tener comunión con Él. Tiene que estar cerca de Él. Esa es la razón por la que quizá alguien me está mirando y escuchando en esta hora y se preguntará: yo amo a Dios, Él lo sabe, yo se lo digo por las noches, yo se lo digo en el carro, pero no le puede servir como Él te demanda. Por eso le digo, hermano, que Pedro tiene mucho que enseñarnos, y el Señor, por medio de su palabra, nos va a enseñar. Cuando usted lee que la noche antes Jesús está en el Getsemaní con ellos y está Pedro, él se durmió. Mi hermano, eso no puede. Si usted confía más en su corazón que lo que dice las Escrituras, usted se va a equivocar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La realidad es que para un creyente poder serle fiel a Dios tiene que tener comunión, tiene que doblar rodillas y buscar ayuda en Dios. Porque en el momento difícil nos olvidamos del Señor. ¿Se acuerda la historia de Job? En el momento difícil su esposa se olvidó. Muchacho, olvídate de eso. O sea, y en ese momento de persecución, Pedro no había tenido la oración que tenía que tener, que Cristo le había dicho: velad y orad para que no entréis en tentación. Y cuando llegó el momento que la carne se vio en apuro,
Pedro negó a su amigo. Pedro negó a su hermano. Pedro negó al Cristo que quizás le echaba el brazo, que quizás le echaba bromas. Pedro negó al Cristo que él estuvo dispuesto a sacar una espada para picarle de la oreja a alguien porque amaba realmente a Cristo. Pero lo negó. Y el negar a Jesucristo le trajo a Pedro una aflicción tan grande, pero a la misma vez una enseñanza, porque dice que lloró amargamente. Cuando ese gallo hizo kikiriki, lloró porque cuando aquel que ama a Dios reconoce su pecado y se da cuenta del amor de Dios tan grande, hay aflicción porque, pastor, yo amo a Dios, pero yo no puedo estar, no, porque es que tú estás sucio y mientras uno esté en pecado, usted no se puede acercar a Dios. Hay que confesar, la Biblia dice que hay que confesar el pecado y hay que apartarse de él y alcanzamos misericordia. Por eso es que cuando hay confesión de pecado, arrepentimiento, hay un nuevo nacimiento. Y Pedro, mientras estuvo alejado del Señor, aleluya, por su descuido, le falló a su gran amigo. Ahora, ¿quién es Pedro? Yo quisiera ir rapidito a la historia de quién es Pedro. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42, vemos a Pedro, mi hermano. Era un simple pescador. Dice, Andrés era hermano de Pedro, hermano. Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dice que fue uno de los primeros seguidores de Jesús. En este primer encuentro, donde Jesús y Pedro se encuentran por primera vez, Jesús rápido le dice el nombre, porque a él nadie lo puede. Le dice, tú serás llamado. Tú serás, habla de futuro, llamado Pedro, que es piedra. Cefa tenía otro significado, Simón tenía otro significado, pero Cefa, que es piedra, significa algo fuerte. Iba a ser esa piedra, ese fundamento, esa clave dentro de lo que iba a ser la iglesia primitiva. Y el Señor Jesús ya lo señala. Cuando tú tuviste tu primer encuentro con Dios, yo sé que el Señor te habrá señalado y te dijo quizás, ¿verdad? Porque Dios dice la palabra que nos cambie el nombre. Incluso en Apocalipsis dice que tendremos un nombre nuevo, una piedrecita allá en los cielos. ¿Qué Dios dijo sobre ti? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? ¿Qué Dios va a hacer contigo? Dice más adelante, gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 5, versículo 2. Vamos conmigo para que usted vea el encuentro ahora que Pedro tiene. Porque allá le dijo, tú serás llamado Pedro. Pero más adelante hay otro encuentro donde Pedro dice, no, este realmente es el que. Un encuentro que marcó a Pedro, gloria a Jesús, aleluya, de una manera preciosa. Lucas 5:2. Jesús estaba tremendo, hermano. Dice, y vio dos barcas. ¿Quién vio esas dos barcas? El maestro. Que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Trate de imaginarse la escena. Estaban lavando las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Fíjese que dice Simón, no dice Pedro, ¿verdad que no? El antiguo hombre. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando usted le presta algo suyo para el servicio del Señor, es una bendición. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Estoy cansado, alábalo. Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo quiero detenerme aquí un momento, hermano. Porque esta palabra, la actitud de Pedro, hermano, lo que Pedro está viviendo, experimentando. Primero que nada, Pedro está cansado toda la noche y Jesús le dice: préstame tu barca, me voy a montar en tu barca, porque yo quiero hablar desde aquí. Uno de los peores enemigos que tenemos nosotros es la carne siempre, hermano. Si llega a ser otro y dice: yo estoy cansado, usa la del otro. Tal vez, ¿verdad? Pero como Dios, yo lo he dicho muchas veces, nunca nos pide algo si no es que nos los va a devolver multiplicado. Boga mal adentro. Jesús habla con la multitud y después, como Jesús sabe que ellos no habían pescado, porque eso ya estaba en los planes del Señor. Aún tus momentos difíciles muchas veces Dios los permite para que tú veas su gloria. Le dice: aleluya, ahora tú vas a bogar mar adentro y vas a tirar las redes. Ay, santo Dios, ya yo las lavé. Vaya la parte humana nuestra. Lavaste el carro y te llaman que busques a alguien y está lloviendo. ¿Sabe el trabajo que me dio lavar esas redes? Pero como Jesús no se equivoca y Dios bendice la obediencia, Pedro da su queja y qué bueno. Maestro, con respeto, hemos estado pescando toda la noche y no hemos cogido nada. Yo puedo imaginarme la mente de Pedro. La luna no es la correcta. Mira la hora que es. Esta noche la marea ya está bajita, está alta. Esto no vamos a coger. Nos demanda algo y empezamos a dudar. Pero la duda nunca puede superar la fe, porque la fe tiene que caminar. La duda puede llegar, aleluya, pero cuando usted actúa. Ay, santo. En tu nombre yo voy a obedecer. En tu nombre yo voy a caminar. En tu nombre yo lo voy a hacer. Pedro muestra realmente que valoraba al que estaba allí en la barca con él. Y dice, hermano, que parece que Jesús le tocó la campana a los pececitos y llegaron. Cuando yo llegué al cielo, yo tengo que tener una conversación con Cristo, porque no me ha mandado de los peces que le mandó a Pedro. Mire que uno va a pescar y nunca coge, la gloria al Señor. Tenemos que tener una conversación. ¿Qué pasó ahí? Gloria a Jesús. Hermano, cuando Pedro ve aquello, quedó lógicamente impresionado. Oye, el que me habló realmente este tiene algo especial, aleluya. Y es que cuando tú y yo, hermano, en nuestros argumentos y no basándonos en la meteorología, en la ciencia, en la economía, en el gobierno, en la política, sino que actuamos basados en lo que está escrito, en lo que Dios nos manda hacer. Simple y sencillamente, nosotros estamos desatando una bendición, un milagro, una experiencia que tú no vas a olvidar nunca. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, estoy en el versículo 6, déjeme buscar, hermano, que fue que en la tablet yo brinqué del versículo 5 al 8, pero búsquelo conmigo, por favor. Lucas 5. Me pasó lo mismo esta mañana y no lo arreglé. Versículo 6.
El 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Alaba lo que él vive. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, mire la expresión, cayó de rodillas, se rindió. Apártate de mí, Señor. Señor, lo reconoció como Señor de su vida, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Mire esto, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Yo no sé si allá había un mercado, esas son especulaciones mías, porque no se perdieron los peces. Tal vez el Pedro rápido dijo, vamos a rematar eso, dame tanto y tanto y vamos a seguir a Jesús. Y Pedro se convirtieron en los 3 amigos íntimos de Jesús. No solo en sus discípulos, sino que eran los colaboradores más cercanos de Jesús. Ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús al llamado, sabiendo que aquel que le multiplicó aquella cantidad de peces, que le dio los peces que no tenían, iba a hacer más milagros en sus vidas. Así que vemos a un Pedro, aleluya, que conoce a Jesús, aleluya, que cae rendido ante Jesús al ver la obra de Jesús y que Jesús le habla de que tiene planes con él. Un hombre imperfecto, un hombre de un carácter volátil, un hombre, mi hermano, a veces imprudente, presentado. Hace años atrás, como 9 años, yo prediqué un mensaje, Pedro el presentado. Vimos que Pedro era presentado, siempre estaba hablando, hermano. Yo le decía a Irma ahorita que cuando usted va al relato de que Jesús le está lavando los pies, Pedro era bien expresivo. No, tú no me vas a dar los pies. Cuando Jesús le dice, no, váyame. ¿Quién dice eso? O sea, no solo dijo, déjame lavar, no le dijo, váyame completo, échame agua completo, porque ese era Pedro. Eso es para que usted vea que Dios llama a un Pablo, que usted vea a Pablo siempre en los escritos, bien seriecito, intelectual, calladito, y llama también a un Pedro, que es así, con ese carácter único. Cuando había que hablar, los discípulos le decían a Pedro, porque Pedro era el que siempre hablaba. Pedro se convirtió en ese líder. Y como era amigo de Jesús, tenía la confianza. Yo le decía, yo estoy seguro que Pedro bromeaba con Jesús y le pegaba bellones, porque si yo llego a estar con Jesús también le pego bellones. Por eso es que a Darío, que tengo la confianza, le vivo pegando bellones, hermano. Mira a Darío, como a Darío se ríe, gloria en nombre del Señor. Pero Dios te llama a ti tal cual tú eres. Con todas tus imperfecciones, Dios te llama. Y no hay 2 discípulos iguales. Usted ve a Juan, que también era bien amigo de Jesús, que él mismo describe que se recostaba al pecho de Jesús. Y Juan no era igual que Pedro. Mas sin embargo, a Pedro es que le dice que él iba a ser el líder principal de la iglesia. A Pedro le dice que iba a morir como él, y Juan, aleluya, le dice que le iba a conservar la vida. Y cuando Pedro se queja, dice que a ti. Más adelante usted ve la historia de la iglesia, Juan allí en la isla de Patmos escribiendo el evangelio, Apocalipsis, y a Pedro que es crucificado con la cabeza hacia abajo por Nerón. Pero cumplió su ministerio. Dios te llamó a ti como tú eres. Dios no quiere que tú seas una copia del pastor. Copia la cosa. Dios te llamó así, así te va a utilizar si tú le crees a Dios. Simple y sencillo. Déjeme avanzar.
Pues Candelario me dio a las 3, pero yo voy a coger hasta las 2. Mire bien lo que dice aquí. Mateo 16:5. Vemos a Pedro, voy a leer esto rapidito, como líder, como portavoz de los discípulos, para que usted vea el desarrollo que fue teniendo Pedro de entre los discípulos. Mateo 16:15 dice: y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro siempre, hermano. Y mire lo que dice Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Fíjense que ahorita le dijo Simón, ahora le dijo su nombre que él le puso. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pedro, gloria al nombre de Jesús. Dice que Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús junto a Jacobo y a Juan. Dice que estos estaban presentes en la resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5:37. Fueron los que Jesús se llevó adentro al aposento. Gloria al nombre del Señor. Fueron ellos tres también igualmente los que estuvieron en el monte de la transfiguración cuando Pedro, siendo Pedro. Es que Pedro era un exagerado, hermano. Yo le digo honestamente que me parece que lo conozco. Maestro, vamos a hacer 3 enramadas aquí. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Y Jesús, no, espérate, Pedro. Eso no es así. Cógelo con calma. Pedro. Y aún con todas esas cosas que quizás en la personalidad a alguno le puede molestar, Jesús andaba con él. Jesús lo amó. Jesús lo fue entrenando y enseñando para que Pedro se convirtiese en el líder que fue. Es Pedro, gloria al nombre de Jesús, aleluya, quien en un momento dado, cuando Jesús habla de su muerte, empezó a regañar a Jesús. Dice la palabra, empezó a reconvenirle. Y Jesús le bajó más fuerte, porque Jesús era severo. Y debemos ser, hermanos, con la palabra claro. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo tengo que cumplir la hora del Señor. Este era Pedro, hermano. Pedro es que no pensaba. Jesús estaba diciendo, y si a él le llegaba algo a la mente y él entendía que estaba mal, él lo decía rápido, sin pensar. Y Jesús rápido siempre lo trataba de enseñar. Ese era Pedro. Un hombre con un amor auténtico por Cristo Jesús. Ese era Pedro. El que le dijo al maestro y juró que él no le iba a negar. Y Jesús le dijo, sí, el enemigo pidió para zarandearte, aleluya. Yo he rogado por ti, aleluya, para que tu fe no falte y seas confirmado. No, es que yo no te voy a negar. Me vas a negar. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No, es que no, que yo no te voy a negar, no te voy a negar. No, que no. Entonces usted se encuentra en esta historia aquí. A Pedro negando a Jesús, tratando por sus propias fuerzas y su humanidad traicionándole de seguir a Jesús. Y a lo lejos, mientras maltratan a Jesús, él lo está siguiendo, pero tiene temor. Porque no se preparó espiritualmente. Y está a la puerta y allá Juan estaba allí dentro. Y pide el permiso para que dejen entrar a Pedro. Y Pedro, hermano, usted y yo podemos ser Pedro en un momento dado. Pero sin darnos cuenta, mi hermano, aleluya, estar metiéndonos en lugares incorrectos. Cuando ese gallo cantó, mi hermano, yo no quiero imaginarme esa escena y ese dolor tan grande.
el que Pedro debe haber sentido porque traicionó a Jesús. Los discípulos se desparramaron. Y lo interesante es que en todo esto la Biblia me enseña a Jesús que Jesús ama a Pedro y Jesús lo que quiere es que Pedro aprenda de sus errores y se levante. Dice más adelante que una vez Jesús es crucificado y resucita, gloria al nombre de Jesús. Vamos allá, déjame buscarlo por aquí. Marcos 16:7. Lo tenemos, Marcos 16:7. Van las mujeres a la sepultura de Cristo. Cristo ha resucitado. Las mujeres no conocen. Hay un hombre ayer al mismo Cristo. Y mire las instrucciones de Cristo. Porque es que Jesús amaba a Pedro igualmente, hermano. Pero id y decís a sus discípulos. ¿Y a quién dice ahí? Que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. No decían nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucita y ve a las mujeres, ¿en quién Jesús está pensando? En Pedro. Usted pensará, me traicionó, me falló, me negó, no estuvo conmigo como tenía que estar. Pero Jesús está pensando en la restauración, en la palabra que le dio, en el perdón y en que Pedro aprendiera de su error. Más adelante dice la Biblia que Pedro dijo: voy a pescar. Quiero leerlo. Voy a pescar nuevamente porque Pedro llegó un momento que espiritualmente perdió la fe, que quiso volver a su negocio. Ya yo no estoy con Cristo, ya no ando con el maestro, voy a volver. Y dice que los demás, como era líder, dijeron: vamos también contigo. Juan capítulo 21, rapidito, vaya conmigo. Juan capítulo 21, versículo 2 en adelante. Te bendiga, Fernando. Amén. Lo tenemos, Juan 21, 2. Vamos a leer esto, hermano, y trate de recrear esto en su mente. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Lo escuche bien. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Él no dijo: vamos a pescar. Él dijo: voy a pescar. Pero ellos veían a Pedro como líder. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Recuerdan de la historia de ahorita? El Señor se la sabe todas. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. ¿Se le parece parecida a la historia? Entonces aquel discípulo, mire esta escena tan linda. Esto yo casi me emociono, hermano. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice que se ciñó la ropa. Yo no sé si estaba en pantalones cortos. Yo sé que se ciñó la ropa de mi hermano y cuchuplum, se tiró al agua. Dato interesante. Unos días atrás, él se calentaba en el fuego porque tenía frío. Alaba lo que él vive. Ahora se le olvidó que el agua estaba fría y se tiró. ¿Por qué será Pedro? ¿Que está en la orilla? Voy para allá. Ningún otro se tiró como Pedro. Yo no sé si usted ve lo que yo puedo ver en Pedro. Amaba de corazón a Jesús.
Era tal su arrepentimiento, el deseo que tenía de ver al maestro, que no le importó cómo estuviese el agua. Usted sabe que cuando más frío hace es en la madrugada, ¿verdad que sí? Usted lo sabe. O sea que el frío que estaba haciendo era intenso, pero a Pedro no le importó. Yo no sé si usted ve, ya usted conoce a Pedro, ¿verdad? Él no pensaba, él hacía las cosas y después que lo hacía, ¡ay, lo hice! Llega ya, el maestro lo está esperando. Ya el maestro está con un pescado en una fogata allá. ¿Quién le dio el pescado al maestro? Alaba lo que él hizo. Calentaran y comieran. Y después que reparte el pescado y todo el mundo come, se sienta frente a Pedro. Para ayudarnos, no, mi hermano, para reclamarle, no para regañarlo, no para decirle eres un pecador, no para decirle te lo dije, me vas a negar. Muchas veces no se tienen éxito en las conversaciones porque queremos acusar a las personas y en vez de tratar de ayudarlo, queremos meterle el dedo en la llaga. Jesús nos demuestra, hermano, que usted con meter el dedo en la llaga no gana nada. Jesús quería que Pedro viera su necesidad y empieza una conversación con Pedro profunda de restauración, de amor, de sanidad, de abrazo, de mira, yo no tengo nada, yo lo que quiero es que tú camines y tú te levantes. Versículo 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces. 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, mire las palabras que utiliza Jesús. Le dice, Simón, hijo de Jonás. No le dice Pedro, no le dice Cefas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vuelve a repetir la pregunta. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ya no es el Pedro impetuoso, ya no porfió. En el pasado le había dicho, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar, tú estás loco. No le dijo el loco, eso lo puse yo, pero eso fue lo que le quiso decir. Lo que yo siento en mi corazón es que yo no te voy a negar. ¿Por qué tú me estás diciendo eso? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios, yo no te voy a fallar, yo no me voy a alejar de ti? Y lo decimos de corazón. ¿Cuánta gente usted se encuentra cuando se reconcilia y dice, yo no vuelvo atrás? Yo no dejo estos caminos, ni loco vuelvo yo para el mundo. Y usted le escucha que dice aquí que me mate Dios antes de yo apartarme. Sí, ay mi madre, hermano, si fuese cierto, usted sabe los muertos que hubiesen por ahí. Y lo dicen sincero. El detalle es que a Dios nadie le puede decir con solo amarle, hay que someterse a la palabra, hay que orar. O sea, si usted no tiene una vida de oración, usted no va a ser un buen creyente, olvídese de eso. Si usted no ora, usted va a amar a Dios aquí y va a decirle gloria a Dios. Y cuando allá le diga, mira, Pepón, el orejón. Es que me sacan de comunión. No, es que está en la carne. Y la carne se controla aquí. No es que tú no quieras servirle, es que tú estás apoyándote en tu prudencia. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo no vuelvo a hacer esto.
y vuelves a hacerlo. En el altar, en tu intimidad, en tu cuarto, tú te tiras ahí, Señor, mira mi fragilidad, tú sabes que yo te amo, pero en mí hay algo que se revela, Romanos 8, que es la carne, y me quiere llevar a que yo me vaya en contra de ti, ayúdame a doblegarme. Pedro en esta conversación entendió, Jesús le recordó, como debe decir nuestro hermano Abel esta mañana, aleluya, Jesús le recordó las 3 veces que le negó y ahora Jesús quiere que él entienda y Pedro dice, es verdad. En verdad tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. O sea, Jesús le está diciendo, lo que yo te dije al principio, las promesas que yo tenía contigo desde el principio siguen siendo hoy. Isaías y José, las promesas de Dios desde el principio son las mismas hoy. Usted que está ahí sentado, lo que Dios le habló sigue siendo lo mismo. El detalle es que nosotros entendamos y estemos dispuestos a caminar con el Señor o no. Y Pedro se convirtió en el líder de la iglesia. Usted ve, mi hermano, en el libro de Hechos a Pedro predicando, hermano, aleluya, el día de Pentecostés, Pedro allí, Pedro predicando esos mensajes poderosos y hablándole directamente a los líderes religiosos, a quienes le huyó originalmente y de quienes tenía temor. Ahora Pedro los confronta, le dijo, ustedes fueron los que asesinaron al maestro. Ustedes fueron los que le quitaron la vida. Vemos un Pedro predicando con denuedo y convirtiéndose en el líder que Cristo dijo que iba a ser. Nunca usted va a ver al Señor aquí que cuando alguien se cae lo quiere pisotear, quédate en el piso. Dios quiere que nosotros nos entendamos que estamos mal, nos arrepintamos y levántate y camina, deja de lamentarte tanto. El trabajo del diablo es acusarnos. El trabajo del enemigo es, dice que la Biblia que él es padre de toda mentira. Decirte que tú no tienes perdón, decirte que ese es el trabajo de él, hermano. Ese es su trabajo, hacerte sentir, pero el Señor nos muestra a través de su palabra que es lo que quiere, levantarnos, restaurarnos y que sigamos caminando. Póngase en pie, vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, Candelario, vamos a dejarlo hasta ahí porque... Sí, porque vi que Jenny le dio un pellizco cuando usted dijo a las 3, gloria al Señor. No, es broma, hermano, es broma. Aleluya. Hermano, meditemos en esta palabra. Cuando usted diga que ama a Dios, hágase la siguiente pregunta después, pero me estoy sometiendo. Pero estoy reconociendo que en mi carne no está el hacer la voluntad de Dios, mas en mi espíritu y en mi interior sí. Escuche esta alabanza un momentito. Y yo quiero que meditemos sobre esta palabra en este día. En el libro de Gálatas, Pedro habla, hablando de su ministerio y sus inicios. Dice que para Pedro empezar y tener el visto bueno, tuvo que ir donde Pedro, donde los hijos de Zebedeo, donde Jacobo y donde Juan. Pedro se convirtió en ese líder que Dios había dicho que le iba a hacer. Pero Pedro aprendió a morir. Y por eso usted lo encuentra después yendo al templo a las 3 de la tarde. Y por eso usted lo encuentra diciéndole a aquel que estaba allá, aquel cojo, aleluya, que se levantara. Y por eso usted encuentra que la palabra dice que después él caminaba y ponían los enfermos en las calles para que a la sombra de Pedro se sanaran los enfermos. Porque Pedro por fin entendió que no era por sus fuerzas, que había que entregarse, había que buscar la fortaleza en Dios. Hoy medita, hermano, cuáles son los círculos, dónde tú te estás pasando, con qué gente te estás pasando, en qué lugares estás yendo, qué actividades estás practicando, que son un calor extraño, que te sacian cierta necesidad al momento, pero te alejan del Señor. Hoy es día de nosotros meditar en eso, aquel que me está oyendo allá. Aunque te dejen el pecho, no podrás nunca si no es a través de Cristo, a través de la búsqueda. Él lo diseñó así, hermano.
El mismo Cristo batalló toda la noche en oración antes de ser entregado, porque sabía que su humanidad tenía que ser sujeta al Espíritu. No basta, iglesia. No basta. Si alguien quiere al Señor Jesucristo reconciliarse en esta hora, levante su mano y pase aquí al altar. Se pone aquí a distancia, hermano, para cumplir con el distanciamiento, y hacemos una oración por usted, porque el Señor Jesús lo está esperando. El Señor Jesús está en la playa. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El Señor Jesús, hermano, es maravilloso, amoroso, tierno, un Dios perdonador. Qué bueno tenerlo a Él, qué bueno. Aquel que me escucha ya a la distancia, entrégale tu vida a Cristo. Él te restaura, te sana. Él te sana las heridas. Él venda tus heridas. Ese fue su mensaje y así lo cumplió hasta el final. La historia del hijo pródigo. Ese es Jesús. Padre, mira a mis hermanos, mírame a mí. Tú sabes, Dios mío, Señor, que te amamos. Por eso estamos en este día, en este lugar. Pero hay algo más. Necesitamos fuerza para doblegarnos ante ti, doblegar la carne y buscarte en la intimidad. Reconocer que con nuestras fuerzas no podremos nunca. Que con solo amarte no es suficiente. Hay que buscar tu rostro en espíritu y en verdad, para que esta carne se sujete al Espíritu. Danos las fuerzas. En el nombre de Jesús. Quiero, hermano, hacer una oración por los familiares de nuestra hermana María Galván allá en California, hermano. Este problema del COVID, hermano, está afectando a esta familia y hay algunos que están hospitalizados. Así que vamos a orar por las familias de la iglesia. Vamos a orar por aquellos que han perdido familiares, hermano, con esta cuestión del COVID. Vamos a orar por protección, vamos a orar por fortaleza. Mucha gente sufriendo, hermano. Por la gente que está ansioso, hermano. La gente que está, hermano, lleno de tantas cosas. Vamos a orar. Yo quiero que usted me acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor, por las familias, Señor, que en este momento sufren y lloran. Están presentando, Dios mío, episodios de ansiedad, de angustia por tener familiares enfermos, otros ya fallecidos, Señor. Que tú traigas paz y que tú, Dios mío, Señor, te glorifiques en sus vidas como solo tú sabes hacerlo. Mira estos familiares de nuestra hermana María Galván allá en California, pero te presento a todas las demás familias, Señor, aquí en Puerto Rico y en el mundo, que tienen familiares afectados, Señor. Que tú traigas paz en esos hogares, fortaleza, Señor, y traigas salud a esos cuerpos, Señor. Te pido salud para mis hermanos que están hoy aquí, Señor amado, y se encuentran afectados, Jehová, con cualquier condición, que tú los sanes, Señor. Aquellos que están tristes, que se encuentran oprimidos, Señor, que se encuentran, Dios mío, Señor amado, en depresión, que se encuentran, Dios mío, viviendo momentos duros en sus vidas. Dale fuerza aquí a la distancia, dale libertad y dale el gozo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amado, Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Les recuerdo que el martes estamos hablando con Dios. Miércoles estamos orando en la mañana a las 8, de 8 a 11. Nos hace falta. Jueves tenemos nuestra escuela bíblica. Preciosa, hermano. El jueves nos gozamos aquí. Yo no sé si fue el único que me gocé, pero yo me la gocé. Gloria al Señor. Amén. Y el domingo, hermano, estamos los primeros 40 días del mes. Se supone que sean periodos de oración, de ayuno, aquellos que puedan. Estamos abriendo el templo a las 6 de la mañana, aquellos que quieran venir a orar. No tiene que venir a las 6. Pero sabe que puede llegar antes, aquellos que quieran, ¿verdad? Yo sé que ustedes son del grupo que viene a las 10, pero si alguno quiere venir, pues no le vamos a cerrar las puertas. Y por último, antes de orar, se envió esto, hermano, este videito ayer, se les compartió alguno por WhatsApp, y se va a estar poniendo aquí los cultos, hermano, porque es importante esto, que tratemos de seguir las reglas al máximo posible, de lo que es el orden, de lo que son, mi hermano, el distanciamiento,
Ese se parece a Efri, no es a mí, no es a mí. Yo no soy colorado, gloria al Señor. Hermano, el distanciamiento, el lavado de manos, va a estar siempre ahí, se va a poner al final de los cultos. Nuestra hermana Mari. Amén. Ahí están en la oficina. Lo que pasa es que el Denis no llegó hoy, pero ya se trajeron, hay bastante allí en la oficina. Pero si algún hermano no ha traído los artículos, el Denis es la que nos va a decir a quiénes son las dos personas, ella es la que la conoce. Si usted no ha traído su